buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Estamos aquí una vez más en un nuevo encuentro café con Project Management, y hoy estamos muy bien acompañados por Víctor Roig. Víctor Roig, seguramente muchos de vosotros ya lo conocéis, es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Cataluña. Yo prefiero que lo presente mi colega Jordi Seguró, porque sé que él es el que lo conoce más a fondo y es el que lo ha invitado a estar aquí hoy con nosotros. Entonces le cedo la palabra a Jordi y que haga la presentación. Hola, buenas tardes. De hecho, presentar Víctor Roig pues es relativamente fácil, porque como decía anteriormente en una conversación que teníamos así antes con los micrófonos cerrados, es que nos planteamos el que estaría bien, sería interesante dar a conocer las bases del Lean Construction Management, y dijimos, ¿quién es la persona que sabe más? Pues la persona que sabe más pues es Víctor Roig. Entonces Víctor Roig, que además digamos tiene un currículum de pedagogo muy extenso, porque se ha dedicado a difundir todo lo que son las nuevas tecnologías dentro del mundo de la construcción y del mundo de la edificación desde su inicio. Es decir, nos conocimos con Víctor Roig impulsando lo que era el Project Management hace como unos 15 años aproximadamente, cuando Project Management decíamos, bueno, ¿y qué nombre le pondremos? Pues dirección o Project, tú hazlo y después ya haremos, ¿no? Jordi, 25, no 15. Bueno, 25. Yo decía 15 porque yo en realidad soy rubio, pero la cámara me pone un poco. Entonces, estos 25 años, luego un día me dijo, mira, yo voy a dedicarme a esto del BIM, es interesante. Digo, bueno, pues oye, pues tú mismo. La verdad es que se empezó con los temas de BIM cuando el BIM aquí no se conocía prácticamente, ¿no? Y fundamentalmente no tanto a nivel teórico, sino a nivel de la aplicación práctica y estas cosas, y lo que era la optimización de los procesos y generar valor y todas estas cuestiones que nos ocupan y nos preocupan. Y otro día me dijo, mira, ahora además de BIM, pues voy a hacer el Lean Construction Management. ¿Sabes esto que inventó Toyota porque no sé qué, los procesos? Sí, los procesos participativos y los procesos... Sí, pues voy a dedicarme a esto. Y la verdad es que desde entonces lo único que conozco de Víctor es que fue una decisión de gran éxito en el sentido que si hay un consultor en nuestro país, en nuestro mercado, o sea, que en un momento determinado pues, pueda impulsar el conocimiento de estas nuevas técnicas participativas y para optimización de procesos, yo creo que hay que ir a parar a Víctor Roig. Es verdad que tiene además un background técnico muy importante, ingeniero de caminos, etcétera, pero yo lo que, digamos, me gustaría a los que participéis en la reunión de hoy es que atendáis a este concepto que tiene, porque explica, digamos, que los conceptos no son conceptos librescos, sino que son conceptos que tienen que ver con el conocimiento de qué es lo que necesita nuestros mercados y nuestros procesos para optimizarse y para generar más valor, ¿no? Y dit això, ja me callo, presente, Víctor, esta cápsula. Bienvenido al club. Pues ante todo, agradecer la confianza de Jordi. Ha generado unas expectativas que no sé si llegaré a cumplir. Esto es una de las cosas en Lean que hay que prometer a lo que uno puede comprometerse a hacer. Y por tanto aquí Jordi ha hecho os ha puesto en una predisposición que no sé si conseguiré cumplir esta expectativa. Como dice él, bueno, el tuerto es el rey en el país de los ciegos, por tanto, como además peino unas cuantas canas y tengo bastante experiencia en el tema de gestión de obra, pues lo que estamos intentando es introducir estos nuevos conceptos. Por un lado, las nuevas ideas sobre gestión de procesos y otras cosas, pues aplicando nuevas tecnologías y sobre todo el enfoque más de las maneras de trabajar que hemos de ir corrigiendo, ¿no? Entonces, os he preparado unas cuantas
diapositivas para hacer un poco más amena la charla y que no solo veáis mi cara, que, bueno, pues ¿la veis ya? ¿Veis la presentación? ¿Sí? Sí, Vale, sí, bueno, pues la idea es que voy a intentar ir un poquito rápido para dejaros tiempo al final de preguntas, ¿no? Pero bueno, centrar un poco la idea de lo que es el Lean y cómo está repercutiendo en el sector de la construcción y un poco también ir dando pinceladas de cómo afecta pues, lo que es la prestación de servicios de Project Management que estamos haciendo todos de alguna manera u otra, ¿no? Entonces, bueno, para empezar un poco la diferencia, cuando se habla de Lean, todo el mundo tiene en la mente pues, la industrialización, pues vamos a ver, simplemente la industria del sector, la industria de la construcción tiene unas singularidades que no tiene ningún otro sector industrial, ¿no? Que es, hacemos un producto único. Muchas veces aquí se habla de prototipo y yo prefiero decir que es producto único, porque la diferencia fundamental es que tristemente cuando conseguimos hacer un gran proyecto o una gran obra no hay nadie que la quiera repetir, sino que tiene que ser diferente la siguiente, por lo que sea, aunque sea cualquier pequeño detalle, pero siempre tenemos que cambiarla. Lo que sí que es verdad es que el entorno es cambiante, por tanto es diferente que cuando podríamos decir que una obra, cualquiera de las que hacemos, es como hacer un transatlántico. Pero un transatlántico se hace en unas atarazanas y estas atarazanas están en un ambiente controlado. Ahí se sabe todo, se tiene la maquinaria, se tiene todo en un aspecto más o menos controlado. Nosotros podemos estar en medio de una calle o en medio de un desierto. Es un entorno precisamente que nos obliga a adaptarnos nuestra logística. La otra cosa también es estas organizaciones temporales que el sector prima que sean diferentes cada vez. No sabemos por qué, pero sí que es verdad que el repetir equipos parece como que genera una cierta desconfianza y por tanto tenemos que volver a trabajar muchas veces con equipos nuevos en los cuales hemos de volver a crear las relaciones de confianza que se establecen cuando has hecho una obra complicada y has compartido unos riesgos determinados, ¿no? Y finalmente, sobre todo también respecto al sector industrial, el que nosotros trabajamos, como trabajamos en entornos variables, cambiantes, también la normativa cambia. Y nos podemos llegar a encontrar que dentro de una misma obra tenemos distintas legislaciones por parte o normativas por parte de un ayuntamiento u otro si estamos en la frontera de ellos, ¿no? Entonces, en este entorno así también tenemos unas diferentes condiciones de trabajo que son las que marcan las relaciones contractuales, ya sea por proyecto, para licitación y construcción, o ya sea por proyecto y construcción, sea por project management, sea por construction management, sea por colaboración público-privada, pero en ellas hay sublatente una cierta organización basada fundamentalmente en que tenemos unos silos de trabajo. Sobre todo se fomenta un trabajo en ordeno y mando, ¿vale? Y estos sistemas de organización muy jerarquizados generan realmente que en el sector se viva una cierta desconfianza entre las partes. También es verdad que trabajamos con sistemas de empujar, de presionar, siempre estamos ordenando lo que hay que hacer y presionando a la gente para que lo haga y trabajamos fundamentalmente centrándonos en las actividades de transformación, ¿no? Es decir, es construir algo o en muchas de las veces nos olvidamos de todas las actividades de soporte de estas actividades de transformación, como pueden ser los suministros o pueden ser incluso la generación de alguno de los activos que usamos para la construcción de nuestros edificios o la ejecución de nuestras obras civiles, ¿no? Finalmente, si esto ya genera un marco de trabajo complicado, si además lo que establecemos unos contratos que son meramente transaccionales, es decir, que no contemplan ni la colaboración y ni en ningún caso el ganar-ganar. Por tanto, nos encontramos en un ambiente relativamente hostil. Y, sobre todo, los objetivos fundamentales de cada uno de los agentes que participan en una obra suele ser que a ver qué hay de lo mío y cuánto gano yo, no cuánto gana la obra. Es decir,
Desde Project Management llevamos muchos años intentando fomentar que en los contratos todas las partes se enfoquen hacia el proyecto, hacia el valor para el proyecto, y esto es lo que me facilitó bastante el hecho de poder entender mejor la filosofía Lean, ¿vale? Entonces, de defectos podemos nombrar los que sean. Problemas que tiene el sector de la construcción, todos los conocemos. Hemos pasado horas y horas debatiendo entre todos diciendo, uy, aquí a mí me duele esto y a mí me duele lo otro. Pero si al menos tuviéramos unos resultados positivos, pues dirías, mira, pero también es que en la mayoría de las conversaciones de café que tenemos sobre el sector, nos acaba pareciendo siempre que es que además los beneficios son escasos o perdemos dinero, y si hablas con contratistas ya, esto ya es una letanía, ¿no? Entonces, viste este escenario, te planteas, bueno, ¿y no hay otras soluciones? ¿No podemos trabajar de otra manera? Deberíamos cambiar este sector, deberíamos hacer las cosas más. A mí, sobre todo, me vino digamos, la necesidad de buscar otras cosas fue cuando cambié de trabajo en el 2011, 2010, 2011, y simplemente intenté recolocarme en algún trabajo, miré cuál era el valor que yo podía aportar a otros sectores y simplemente me valoraban la parte de gestión económica. ¿Por qué? Bueno, pues porque la imagen del sector de la construcción es bastante deficitaria en cuanto a valores, ¿no? Bueno, tiene mala prensa la construcción, de incumplimiento de plazos, incumplimiento de costes, incumplimiento, bueno, relaciones entre comillas muy tensas y muy, digamos, judicializadas incluso. Y bueno, ya no hablemos de otros aspectos como los relacionados con la corrupción o con aspectos menos agradables, ¿no? Entonces, bueno, pues esto me llevó a investigar qué cosas se estaban haciendo fuera, y me encontré, bueno, pues que se estaba hablando de Lean. Entonces, ¿y qué es Lean? ¿De dónde sale Lean? Bueno, pues Lean sale fundamentalmente de lo que es todo, como comentaba Jordi, del sistema de producción de Toyota. El sistema de producción de Toyota se originó en los años después de la Segunda Guerra Mundial, pero no se formuló como sistema de trabajo hasta los años 80 por parte de Taiichi Ohno, como un ingeniero japonés que estructuró de alguna manera todo lo que es el conocimiento Lean. Hay el conocimiento de la producción de Toyota, que se basa en estos dos pilares. El hecho de que todo se puede mejorar, incluso aquello que acabamos de mejorar, y que el valor más importante de las organizaciones son las personas. Las personas son las que cambian, que hacen el cambio de las organizaciones. Si no convencemos a las personas, es muy difícil cambiar cualquier actitud, hay cualquier hábito de trabajo, ni cualquier proceso, ni cualquier... Además, las personas son las que trabajan, por tanto, son las que conocen realmente la producción, los sistemas de producción y las opciones de mejora. El hecho de la mejora está basada fundamentalmente en tener retos, es decir, tener insatisfacción. Si no hay insatisfacción, no hay opción de mejorar. Y luego, como buena técnica, pues tiene que tener su lenguaje, su jerga, y para que de alguna manera se justifique que tiene que haber algún experto que haga de traductor, ¿no? Y ahí aparece pues el Kansei y el Genchi Gebutsu, ¿no? El Kansei no es más que sistemas de mejora. Y el Genchi Gebutsu quiere decir, ves y míralo por tus propios ojos. Por tanto, cuando nosotros planteamos aspectos de mejora, no hemos de afrontarlo de una manera que no es como cuando éramos pequeños y jugábamos al teléfono, ¿no? Que te decían, por aquí me han dicho y aquí yo he dicho, por aquí me han dicho y yo he dicho. Es decir, el mensaje hay que ir a buscarlo a la fuente, y la fuente simplemente se puede hacer yendo a donde se está produciendo, ¿no? En base a esto, a finales de los años 90, se empezó a trabajar en que, bueno, pues los éxitos de Toyota podían trasladarse al sector industrial. A muchos os sonará pues López de Rortúa, que era uno de los gurús del sector automovilístico, que empezó también a trasladarlo un poco al sector industrial,
pero por ejemplo otras grandes empresas que están trabajando en este sector, en los sectores industriales, han adoptado esta filosofía. El cambio fue a lo que aquí Jeffrey Licker, que escribió el libro el Toyota Way, en el que se promulgan fundamentalmente los 14 principios del sistema de producción de Toyota que se pueden aplicar al sector industrial. Y es simplemente una cosa, ir con las luces largas. Por tanto, siempre visión de futuro, establecer relaciones a largo plazo, no ser cortoplacista, ¿vale? Y aquí pues hay una filosofía de trabajo detrás que, bueno, pues que cambia bastante respecto al sector de la construcción, en que tenemos, por ejemplo, unos clientes públicos que no ven más allá de 3 años por los efectos políticos de los cambios de legislatura, ¿no? Pues ya tenemos una primera dificultad. Luego, otro enfoque que no es resultadista, sino que es procedimental. Por tanto, se basa en que si nosotros tenemos los procesos bien definidos y bien detallados y trabajamos siguiendo unos procesos, el resultado será adecuado. Centrarse en el proceso, no en el resultado. Cuarto, añadir el valor, pero gracias a lo que aporta la gente. Por tanto, las organizaciones se dan la vuelta. El foco de las organizaciones no es el CEO. El foco de las organizaciones son las personas que trabajan, que son las que son la ventana de la organización hacia los clientes, hacia los consumidores, hacia los colaboradores. Por tanto, el CEO y los directores, los mandos intermedios, tienen que preocuparse de que estas personas que son la ventana de la empresa tengan capacidad de transmitir los valores de la empresa, dar los resultados, dar el servicio o proveer los trabajos que se esperan con la calidad que se necesita, ¿no? Y finalmente, una cosa que nos ha costado mucho siempre en el sector de la construcción, que es fijar el conocimiento en las empresas. Que no queden las personas solamente. Por tanto, las empresas son las que aprenden, no las personas de las empresas, porque todos hemos estado en distintas empresas, hemos trabajado, hemos gestionado a personas, se nos han ido personas y de repente nos damos cuenta que el conocimiento de aquella persona, que está muy bien que se lo lleve y es muy lícito que se lo lleve, pero tristemente no hemos sabido fijarlo en la empresa, ¿no? Esto se traslada, como se resume, a unos nuevos principios, que es cuando aparece el término Lean. Lean en inglés es magro, lo que quiere decir es intentar evitar que haya desperdicio. Por tanto, nos vamos a centrar fundamentalmente en crear valor para el cliente, no solo en nuestra parte de trabajo, sino en todo el proceso de producción. Si nosotros somos project manager, no podemos centrarnos solo en nuestra función, sino en que también el proyecto, el contratista, los proveedores, todos estén optimizados, ¿vale? Después, es una de las cosas importantes, es transformar la visión de, en lugar de trabajar por lo que os comentaba antes de procesos de transformación, de hacer actividades, es implementar procesos de flujo. Es decir, que el trabajo mantenga un régimen fluido, ¿vale? No tengamos interrupciones, no tengamos paradas. Por tanto, hemos de trabajar para evitar los obstáculos para mantener este flujo. Todos os podéis imaginar pues, lo que pasa en un río cuando pues, cae un árbol y se corta el flujo del río, ¿no? Pues hay unas sobrelevaciones, hay unas paradas, hay unas pérdidas aguas abajo. Pues esto es lo mismo que nos pasa en los procesos de trabajo. Enfocar, en lugar de en hacer los trabajos, en enfocar, en darle continuidad a todos los trabajos, es un cambio importante. El cuarto es olvidarse un poco de esto del camino crítico. El camino crítico se basa fundamentalmente en enfocarse en aquella parte que es más crítica de la obra. Pero si trabajamos con procesos de flujo, cualquier actividad es crítica. ¿Por qué? Pues porque hay alguien que aguas abajo que ha pedido que eso esté hecho para poder trabajar. Por tanto, este concepto del flujo
va asociado a este concepto de demanda. Yo trabajo porque el que viene detrás mío necesita tener esto hecho, por tanto, y si consigo encuadrar toda la cadena de valor, conseguiré tener un flujo continuo sin holguras. Podré tener contingencias, podré tener imprevistos, pero lo que tengo que conseguir es que el flujo sea lo más continuo posible, ¿vale? Y finalmente, no se puede olvidar el hecho de mejorar, 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 mejorar. Por tanto, aquí empieza también un cambio de lenguaje. Ya no hay buenas prácticas, no hay las mejores prácticas. Hay unas prácticas que siempre se pueden mejorar. Por tanto, las hemos de aplicar y hemos de ir recogiendo este conocimiento, ¿vale? Esto, trasladado al sector de la construcción, se ha llevado a generar una definición de lo que puede ser la construcción Lean. Cada maestrillo tiene su librillo, en distintas organizaciones o organismos pues se va trabajando en distintas descripciones, pero a mí esta me gusta bastante porque se habla de un poco que es un nuevo sistema de gestión del sector de la construcción, ¿no? Que lo que busca es maximizar el valor para el cliente, de manera que ¿cómo generamos valor? Bueno, pues evitando desperdicios, sobre todo, despilfarros más que desperdicios. Los desperdicios a veces cuesta eliminarlos y tenemos que contar que habrá algún desperdicio, pero los despilfarros, que son actividades, acciones sobre procesos, acopios innecesarios y desplazamientos, esperas, todas estas cosas que son realmente pérdidas, estas es las que hemos de centrarnos en identificar primero y luego eliminar. De manera que este gráfico que sale aquí a la izquierda, no sé si se ve el puntero, pero este gráfico de aquí es de un estudio que se hizo en el año 2018, me parece que es, y precisamente sobre el sector de la construcción, y hablaba que la proporción de despilfarro llegaba a ser del orden del 50%, 55%. Cuando haces esta pregunta a cualquier persona que está en una obra, te dice esto es imposible. Si haces un paseo por la obra con él, identificando, buscando si hay cosas que se están trabajando de más, si hay alguien esperando, si hay alguien que está haciendo movimientos de ir y venir, ir y volver, si hay gente que está haciendo cosas que nadie le ha pedido, si hay acopios que no se van a usar, si hay traslados de maquinaria, de personal, o incluso pues, si hay defectos, o incluso uno que se ha incorporado más tarde, pero que no deja de ser importante, que es el de las habilidades de las personas desaprovechadas que estamos perdiendo, que no nos están aportando valor. Pues esto es lo que de alguna manera hemos de identificar y poder corregir, ¿vale? ¿Cómo lo corregimos? Pues claramente colaborando. Colaborando quiere decir, primero, fijar objetivos, luego definir lo que vamos nosotros a aportar. Si no hemos definido previamente unos objetivos comunes, no podemos en ningún caso colaborar, ¿vale? También hay que cambiar las maneras de trabajar. Hay también aquí un lenguaje, hay un mensaje que muchas veces se oye sobre Lean, de que Lean es reducir plazos y reducir costos. No. Lo que lo que buscamos es ser fiables. Si a un cliente le digo que le va a costar 100, mi cliente estará satisfecho si le cuesta 100, o 101, o 99. Pero no que un día le cueste 80 y otro le cueste 120. ¿Vale? No nos esforcemos en vender duros a 4 pesetas. Lo que nos interesa es que los clientes, si están dispuestos a pagar 100, que le demos valor por 100. No le demos valor por 80 que parece que es 100. ¿Vale? Y este es un cambio de mentalidad que nos está costando mucho. Porque incluso muchas veces el lenguaje que se transmite es este. Vamos a reducir costos, vamos a reducir plazos. Fijaros que si el tiempo que ahora estamos invirtiendo en generar despilfarro lo evitamos, reduciremos tiempo. Pero esto es como las medidas medioambientales, hay las medidas de eficiencia energética. El primer año te dan un resultado muy alto, pero después se estabilizan. ¿Vale? Por tanto, si aplicamos Lean, no vamos a ir reduciendo costes.
Vamos a reducir costes hasta que establezcamos un criterio, un flujo de trabajo Lean, ¿vale? Técnicas, hay muchas. Veremos algo, os explicaré alguna muy por encima. Y finalmente, lo de siempre, centrarse en las mejoras, ¿vale? En la mejora continua. ¿Cómo se ejecuta un proyecto Lean? Cambia algunas de las cosas. La primera y más importante, no se definen los criterios de diseño sin tener en cuenta las restricciones de nuestros clientes. Los clientes suelen transmitirnos, confundimos los criterios de diseño con los propósitos. No, los propósitos tienen unas restricciones y ahí es donde fijamos unas líneas rojas y a partir de ahí podemos definir cuál es el proceso. El segundo paso es el diseño Lean, que contempla no solo definir el producto final, que es muchas veces en lo que nos centramos. Tenemos que definir el producto y el proceso para llegar a este producto. Ahí, ¿qué pasa? Que ya necesitamos al constructor para poder definir bien el producto final. Y más allá, si además del proceso ya pensamos en lo que es el montaje y el suministro, que ¿quién conoce la ingeniería de detalle de todas de las estructuras, de los equipos mecánicos, de los equipos eléctricos o de cualquier cosa? Son los industriales. Pues hay que incorporar a los industriales para generar una solución que vamos a construir para poder empezar a fabricar y establecer la logística, porque entonces podremos construir y estaremos, entre comillas, industrializando un poquito más los procesos de gestión en obra, ¿vale? A mí me gusta decir que la industrialización no es hacer en taller, sino que para mí la industrialización del sector de la construcción significa aplicar sistemas de gestión de procesos de la industria a los procesos de la construcción. Por tanto, estamos aquí introduciendo a los industriales, que son los que realmente conocen estos trabajos, estos procesos, y nos ayudan a nosotros también a mejorar la manera de trabajar nuestros procesos. Y finalmente, en la fase de utilización, pues tener en cuenta pues, que el ciclo de vida, y hay que tenerlo en cuenta porque a la hora de definir los proyectos, pensar que las decisiones que afectan al ciclo de vida del edificio, el 80% de estas decisiones se toman en la fase de proyecto y ejecución, ¿vale? Y también la famosa regla, ¿no? De si yo me gasto 1 euro en proyecto, me ahorro 10 euros en construcción, pero me ahorro 100 euros en operación y mantenimiento, ¿vale? Es una idea muy sencilla, es un sentido común muy sencillo, pero que cuesta implementarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente porque hay una redistribución del trabajo de una manera diferente. Las fronteras no están tan claras, los silos en los que trabajamos ahora no están tan claros. Hay una participación más temprana de los contratistas, de los industriales. Redistribuimos el trabajo y cambiamos la manera de trabajar, de controlar. Trabajamos primero controlando flujos, después controlando producciones y al final sí que controlamos la calidad del producto final. Y sobre todo, tener en cuenta que siempre tenemos que ir evaluando, introduciendo métricas para poder saber que cada uno de estos ciclos que os he explicado se va mejorando y nos va dando, retroalimentando para poder mejorar nuestros procesos. Si buscáis la referencia de este artículo, también os he puesto alguna referencia al final de bibliográfica, pero el The Lean Project Delivery Systems de Glenn Ballard es un artículo de referencia que explica todo este proceso con más detalle, ¿vale? Pero esto, si se aplica al sector de la construcción, da resultados. Bueno, tristemente en España todavía no tenemos, ni en Cataluña hay algunos ejemplos más, pero tampoco tenemos estadísticas ni valores, ni tampoco estamos acostumbrados. Es un sector muy cerrado a la hora de transmitir tanto los éxitos como los fracasos, ¿no? En cambio, los americanos tienen una transparencia en este sentido y hay un estudio hecho sobre 80 proyectos de inversión realizados en Estados Unidos en los que analizaron todo el proceso desde el proyecto hasta el final de la entrega y sacaron una serie de conclusiones, ¿no?
como es habitual en los proyectos tradicionales, no es muy diferente que en el resto del mundo. Los incumplimientos de plazos son mayoritarios y los incumplimientos o las desviaciones de presupuesto también. Si se aplica Lean, ¿qué pasa? Bueno, no se corrige al 100%, pero en la mayoría de los contratos hay un cambio significativamente hacia mejor. Por tanto, Lean no es la panacea, Lean no resuelve todos los problemas. Lo que sí es que nos permite ayudar a tener unos resultados más adecuados. ¿Qué técnicas se han aplicado en este estudio, se han analizado? Pues bueno, la incorporación temprana de todo el equipo, es decir, contar con todo el equipo desde el principio, no empezar, y como veremos un poco, os explico luego en 5 minutos más. La otra cosa es la colocalización. Esto lo estamos viendo ahora y la pandemia nos ha ayudado a entender que a veces es muy fácil estar conectado. Mi experiencia personal es que la colocalización digital no da los mismos resultados que la colocalización presencial. El contacto personal es básico para poder colaborar y trabajar bien. Se puede colaborar digitalmente a través de... Nos ahorra muchos viajes, nos ahorra muchos desplazamientos, pero es necesario seguir manteniendo una presencialidad, porque si no, las relaciones de confianza no se establecen de la misma manera. El lenguaje corporal es muy importante a la hora de entender los problemas de las distintas partes, de los distintos miembros del equipo, ¿vale? Luego hay otra técnica, que es esta, la que se llama la estimación conceptual o la estimación continua. Quiere decir que, bueno, tenemos que ir revisando paso a paso si los objetivos que hemos establecido se van cumpliendo. Por tanto, hemos de haber establecido cuáles son nuestros valores, por qué son importantes y sobre todo, cómo vamos a medirlos. A mí no me sirve que me fije un cliente unos objetivos si no me dice cómo los va a medir, porque cuando llego al final del contrato me cambia el criterio de medición y entonces lo que antes era importante ahora deja de serlo. Y lo que iba a medir ahora me lo mide de otra manera. Por tanto, no nos podemos entender y se generan conflictos, ¿vale? El diseño del valor objetivo es una técnica que es muy interesante, que se basa fundamentalmente en que lo que nosotros vamos es a contemplar el presupuesto no como el resultado de nuestro trabajo, es decir, cuando hacemos un proyecto el presupuesto no es el resultado, sino que es un objetivo más, es un valor más. Esto ya en Project Management muchas veces lo hacemos, pero aquí se dan técnicas, herramientas para poder facilitar este control continuo del presupuesto. Estimación por ratios, estimación por partidas, estimación por conceptos, desglose en paquetes ya desde un principio, ingeniería concurrente para poder analizar si hay posibilidades de que si se me desvía la fachada de presupuesto, cómo puedo absorberlo en algún sistema de instalaciones o al revés, o si la estructura la puedo ajustar para poder ir jugando. Y esto es lo que es esta técnica que se llama el diseño del valor objetivo o el Target Value Design, que se soporta fundamentalmente en lo que es la paquetización desde un principio, tanto de proyecto como de obra. Otro aspecto importante, el uso de los modelos BIM. Los modelos también como herramienta para visualizar en el momento en que no sabemos lo que vamos a hacer. También, pero sobre todo y más importante, en el tema de parametrización de toda la información y estructurada en objetos. De manera que estos objetos van a tener una vida de todo el ciclo, van a tener todo su ciclo de vida, se transforman en activos en el momento en que los entregamos a nuestro cliente, ¿no? Y eso de estructurar todo nuestro trabajo basado en objetos hace que podamos, si por ejemplo aplicamos bases de datos de planificación, aplicamos bases de datos para estimación de costes y aplicamos bases de datos para la representación gráfica, si todas estas bases de datos tienen un vínculo común, que son los objetos, vamos a poder vincular esta gestión de bases de datos. No estamos todavía en este campo, no estamos en esta etapa de madurez todavía, pero es un objetivo que se está persiguiendo.
El pensamiento A3 es que también es una idea muy interesante, que es que los informes tengan un formato de DIN A3, que es con un tamaño de letra determinado, ¿vale? Porque si no se empiezan a poner hormigas por allí y salen unos DIN A3 fantásticos, pero que hay que proyectarlos con un proyector en una pared de 4 metros, porque si no, no se pueden leer, ¿no? DIN A3, fijaros que todos cuando trabajamos con un DIN A3 nos sentimos cómodos para focalizar nuestra visión de lo que está en ese documento. Y podemos sacar relaciones, podemos sacar conclusiones. Cuando ya lo tienes en 2 DIN A3 y tienes que pasar de una hoja a otra, el hecho de pasar de una a otra te hace perder el hilo, ¿vale? Entonces, este análisis, esta concreción de las cosas en un A3 es un ejercicio muy complicado. Y además es una técnica que se basa pues, en tener una estructuración del DIN A3 de una manera determinada que facilite la comprensión, ¿vale? Las Planner, todos habéis oído hablar de las Planner, supongo, o estáis oyendo, o os están hablando. Las Planner es un sistema de planificación y gestión de producción y que, bueno, en otra charla podríamos entrar con más detalle, pero si no, os invito a que en el mes de febrero vamos a dar un curso sobre las Planner en el ITEC, con quien colaboro desde hace pues, aproximadamente unos 10 años, ¿vale? Y también, por último, pues bueno, la prefabricación, la modularización, no siempre 3D, sino que lo que se está viendo y la experiencia que os podría compartir de las experiencias en las que he estado participando de los hospitales COVID es que la modularización 2D tiene un grado de flexibilidad que nos permite adaptarnos mucho mejor a la incertidumbre que se puede generar durante el proceso de ejecución de una obra, desde el proyecto de diseño al proyecto de obra. Y otra cosa, el trabajo de conexión, de empalme, de módulos 3D, a veces o en general, es mucho mayor que el trabajo que se necesita para hacer empalmes de 2D. Por tanto, la suma global de tiempo está ahí en que, bueno, que hay dudas, ¿vale? Hablando con prefabricadores y modularizadores, te acaban diciendo que, bueno, que el balance económico para ellos, tener que transportar mucho aire les cuesta mucho dinero y todas estas cosas. Podríamos estar aquí también debatiendo. ¿Y esto qué pasa? Significa que, de alguna manera, para poder trabajar con todas estas cosas tendríamos que cambiar los contratos. Esto es un objetivo final. Cambiar las normas de trabajo, las relaciones, va a costar mucho. Va a costar mucho a todos los agentes, porque trabajar con un contrato desconocido y que nos facilite la colaboración nos está costando. Todas estas técnicas que os he explicado se pueden aplicar en cualquier contrato tradicional. Ahora, si conseguimos cambiar el tipo de contrato, podemos tener otros beneficios. ¿En qué consiste este contrato o este mal llamado contrato, porque al final acaba siendo un acuerdo? Es el hacer los pasos siguientes. Primero, y esto lo hacemos siempre, un estudio de viabilidad. Este estudio lo hace el cliente y ahí, como Project Managers, ya se puede aportar un valor. Es decir, la figura en el mundo Lean, aplicando la metodología Lean, es que nuestra figura como Project Managers se convierte en la figura como propiedad. Somos los representantes técnicos de la propiedad, pero además en un entorno diferente en que el valor que podemos aportar de nuestro conocimiento técnico, de nuestro conocimiento estratégico, se puede ampliar, porque podemos ser este representante. Les ayudamos a establecer la estrategia de cómo se va a establecer este acuerdo con las partes. ¿De qué manera? ¿Queremos trabajar con libros abiertos? ¿Queremos trabajar con tanto alzado? ¿O queremos trabajar con digamos, equipos integrados? ¿Queremos incorporar a los industriales en el contrato? Esta estrategia de cómo queremos gestionar toda la obra o de todo el proyecto es lo que podemos ayudar a nuestro cliente, ¿vale? Y a partir de aquí es cuando pasamos a la selección del equipo.
La selección del equipo normalmente suele hacerse por invitación, incluso en el caso de que sean licitaciones públicas. No es raro, por ejemplo, en Bruselas, la mayoría de los contratos de licitación de Bruselas son con listas cortas. Hay primero una carta de intenciones o una declaración de interés y a partir de ahí se hace una selección y se procede a hacer una licitación con listas cortas. Bueno, pues esto es lo que se puede hacer en este caso, ¿no? Y esto es lo que se requiere hacer en este caso. Por ejemplo, en Finlandia, que lo está haciendo en contratos públicos, la gran diferencia fundamental es que se hacen vueltas y en estas vueltas el valor de las propuestas económicas no entra hasta la tercera vuelta. Por tanto, hay una preselección de los equipos hasta llegar a una valoración. Y esta valoración forma parte de un compromiso de trabajo, en el sentido de que una vez has escogido el equipo, coges y haces este taller de validación del proyecto con el equipo, ¿vale? El equipo integrante te aportará soluciones, te aportará valor y se fija un precio objetivo. Por tanto, estamos contratando a un equipo para que nos ayude a definir el precio de la actuación. No le estamos pidiendo que nos dé una oferta sobre una obra o sobre un edificio o sobre un proyecto y un edificio, sino le estamos pidiendo que nos ayude a definir ese presupuesto con el cual él se va a comprometer a que se va a lograr, ¿vale? Y si se optimiza, luego podemos, a través de una negociación de unas cláusulas específicas, establecer una compensación, ¿vale? Al final, el documento es un acuerdo, es una declaración de intenciones y una declaración de trabajo. Con Pedro Júdez hemos estado trabajando, y él sobre todo ya lleva más tiempo, ha publicado un contrato IPD, es un marco contractual que se llama Contrato Leonardo y que os pasaré si acaso el link, el enlace, porque está abierto, está bajo una patente Creative Commons con compromiso de que si se modifica y se cambia, pues se facilite la información que se quiere cambiar, pero simplemente es en este sentido, ¿vale? Y ya establece este marco para definir este acuerdo, ¿vale? Los aspectos fundamentales. Hay un contrato único entre propiedad, contratista y constructor. Esta es la gran diferencia. No es una UTE, no es una UTE que trabaja para la propiedad. Es un contrato, es un acuerdo de socios entre las partes, ¿vale? Este acuerdo de socios es el que establece cómo el riesgo que jugamos, cómo nos lo transferimos, cómo tomamos decisiones, cómo nos vamos a relacionar, ¿vale? Fuera de este núcleo duro se pueden subcontratar a distintos consultores o a distintos subcontratistas, sea precio fijo, sea medición, sea como se haya establecido en el acuerdo de socios entre las partes principales, ¿vale? En Estados Unidos han empezado a hacer algo un poco más allá, lo que se llama el contrato multiparte, en el que algunos consultores que son muy específicos o muy importantes para el tipo de contrato se pueden meter en este acuerdo de reparto de riesgo compartido. Esto es complicado, es muy complicado, porque pensar que un especialista solo controla una parte del contrato y por tanto tomar decisiones solo controlando una parte o siendo responsable de una parte es difícil, ¿no? Entonces, yo creo que costará bastante que aquí entremos en contratos multiparte. Sí que es verdad que el riesgo compartido entre la propiedad proyectista y constructor puede ser, aunque con riesgos diferentes, puede ser bastante parecido. Más sobre todo en el entorno actual de los constructores, que ya no son constructores a la vieja usanza, sino que son gestores de construcción. Entonces nos reunimos en la pool esta, hay 3 gestores especialistas en 3 cosas diferentes. Uno en diseño, otro en construcción y otro en propiedad, en gestión de propiedad, ¿vale? Y ahí puede haber
puede ser más fácil el acuerdo, ¿vale? Lo que os hablaba antes de la incorporación temprana, es muy importante cambiar el orden. Aquí, como trabajamos habitualmente, definimos el qué se va a definir, luego contratamos unas ingenierías, contratamos unos equipos de diseño que nos digan lo que tenemos que construir y supongan cómo se va a hacer, para luego contratar a quien lo va a hacer. Y ahí empieza el primer litigio. El que tiene que hacer las cosas dice, es que como tú has dicho que se va a hacer, no se puede hacer. O lo que tú has dicho que hay que hacer, no se puede hacer. Por favor, es que no sabes tú del mundo de la construcción, ¿vale? Entonces nos encontramos con este litigio siempre. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues cambiando el orden. Primero establecemos cuál es el objetivo que queremos cumplir y entonces incorporamos a los agentes que tienen que definir lo que se va a hacer. Por tanto, tenemos antes a quién va a participar para definir cómo lo vamos a hacer. Y ya no tenemos litigio, porque nos hemos puesto de acuerdo. Sabemos lo que queremos. ¿Sabemos quiénes lo vamos a hacer? Pues definimos cómo lo vamos a hacer. Este cambio que parece tan sencillo significa cambiar los contratos, ¿no? Que significa pasar no solo a contratos de proyecto y obra, porque contratos de proyecto y obra sería fijando el precio alzado antes de empezar, que esto es lo que está haciendo el Servei Català de la Salut ahora en todos estos proyectos que se están licitando. ¿Funciona? Sí. ¿Cómo? Pues sufriendo mucho, siempre los mismos, pero bueno, seguimos introduciendo mejoras, ¿no? Pero quiero que os fijéis en el detalle, en el gráfico este pequeñito de aquí. Esta es la curva de McLean. La curva de McLean lo que dice es que el coste de definir un cambio crece desde el principio de un proyecto hasta el final de forma asintótica. En cambio, la repercusión de este cambio sobre el precio del proyecto disminuye cada vez más. ¿Qué quiere decir? Que al principio podemos cambiar la fachada, que tiene una repercusión del 30% del presupuesto y no nos cuesta casi nada. En cambio, si estamos en la fase de licitación o en la fase de ejecución de obra y queremos cambiar la fachada, seguramente nos costará más estudiar el cambio de la fachada que el beneficio que obtendremos. Y cuando ya hemos empezado la obra, cualquier cambio es costosísimo y tiene una repercusión bajísima. Por tanto, esta línea roja es la curva de acumulación de gente o de horas de trabajo, ¿vale? ¿Cuándo se acumula toda la gente? Cuando estamos ya en la fase de preconstrucción, ya hemos licitado la obra. Tenemos a la dirección facultativa, tenemos a los industriales, tenemos al contratista. Por tanto, estamos siempre en una etapa en que el coste de la decisión y el coste del beneficio y el beneficio conseguido es relativamente, bueno, no es muy óptimo. Sin embargo, si adelantamos la incorporación de la gente antes, podemos sacar el beneficio de que podamos analizar cambios que cuestan poco y que tienen mucha repercusión, ¿vale? Esta es la idea que hay detrás de este gran cambio, ¿vale? Y que justifica por sí mismo el pasar a hacer ya mismo mañana contratos de proyecto y obra. ¿Pero en qué se basa eso? En que haya un sistema de colaboración, un sistema de toma de decisiones, en que haya igualdad, haya equidad. No podemos trabajar con este espíritu de jerarquía, de ordeno y mando. Tenemos que trabajar como en una sociedad. Entre socios tomamos decisiones y tomamos decisiones, aunque la participación de cada uno de los socios sea diferente, pueden tener el mismo peso, pueden tener la misma importancia. Por tanto, si establecemos un sistema, esto es muy parecido a un sistema de un comité de gerencia de una UTE, que todos hemos hecho alguna vez, ¿no? En el cual hay distintos niveles. Hay los responsables del proyecto, que si se entienden entre ellos y no hay repercusión en el proyecto, se toman las decisiones sin problema, por unanimidad. Ahora, si hay debate, ¿qué pasa? Que en este caso, que hay que establecer una pauta, una norma, que es que la propiedad sigue teniendo un cierto derecho de veto.
¿Por qué? Porque si tenemos un sistema equitativo de votos y resulta que entre el proyectista y el contratista deciden que la propiedad se tiene que gastar el doble del dinero, pues tampoco va a funcionar, ¿no? Por tanto, en este caso, la propiedad tiene una cierta, digamos, objeción. Puede poner objeciones a estas decisiones, ¿vale? Pero si no, es un tema más de trabajar como socios. No es, como yo soy la propiedad, te impongo este cambio. No, si no estamos de acuerdo, no lo aceptamos, ¿vale? Esto es una mentalidad muy anglosajona, ¿eh? La primera vez que me lo explicaron le dije, bueno, y si hay un contratista que te dice que no, ¿qué pasa? Y dice, lo echas y pones otro. Y dices, tú no has trabajado nunca en España, ¿no? Porque si intentas echar a alguien, te bloquean la obra y te estás un año sin poder hacer nada. Por tanto, bueno, estamos en un mundo anglosajón. Finalmente, y lo último, y ahí acabo, porque si no, no os doy tiempo ni a una pregunta, el gran tema que hay detrás de los contratos colaborativos es la transferencia del riesgo. El riesgo sigue transfiriéndose en la mayoría de los casos, no se comparte, ¿vale? Entonces, ya hay riesgos. La responsabilidad no cambia. Esto hay mucha gente que piensa que con los contratos colaborativos las responsabilidades no cambian. No, la ley no ha cambiado. Los perfiles profesionales siguen teniendo sus responsabilidades y a esto es un debate que con Jordi tuvimos hace 20 años cuando si el project manager tenía más responsabilidad que el director facultativo o que si la propiedad o que si no sé qué, no sé cuántos. No, no cambia nada. El arquitecto es el arquitecto, el ingeniero es el ingeniero, el contratista es el contratista y esto no cambia, ¿vale? Pero sí que podemos establecer algunos juegos en el sistema. El que más interesa a todo el mundo suele ser cómo se transfiere el riesgo económico, ¿no? Y entonces, bueno, pues se han establecido distintos modelos de compensación de este riesgo, ¿vale? Como es anglosajón, el sistema este es anglosajón, los anglosajones no entienden que nadie pueda trabajar para perder dinero. Por tanto, los costes siempre se pagan, ¿vale? Por tanto, hay un primer escenario en que todo lo que sea coste directo más costes indirectos relacionados con la ejecución del contrato y los gastos generales son reembolsables. Por tanto, preestablecemos antes de empezar a trabajar el beneficio esperado por cada una de las partes y se genera una bolsa. También hay una bolsa de contingencias para hacer frente a posibles riesgos, que es uno de los puntos importantes. Pero, ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo, digamos, estamos estableciendo un beneficio o una bolsa que si hay desviaciones respecto al proyecto, como lo hemos definido entre todos, si se desvía el presupuesto, primero dejaremos de ganar beneficios, ¿vale? Estos, digamos, si hay una desviación de coste de lo que es el contrato, se va consumiendo el beneficio hasta que llegas a quedarte sin beneficio. Por tanto, has trabajado a coste. Y eso es el marco que contempla como un primer escenario anglosajón. Hay otros que pueden decir, bueno, este es mi caso, yo entiendo que este caso es como nos hemos dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Antes teníamos un proteccionismo absoluto de la propiedad y ahora es un proteccionismo absoluto de los agentes, ¿no? Yo no perderé nunca dinero. Hombre, depende. Si tu decisión provoca un riesgo o una pérdida, pues también puede ser que tengas que ajustarte un poco más, ¿no? Entonces, hay un segundo escenario en el que los gastos generales forman parte del beneficio, de la bolsa esta que sale a riesgo, ¿vale? Que a mí me parece más equitativo, es decir, que todo el mundo arriesgue algo, ¿vale? Y lo que sí que se paga son los costes directos y los costes indirectos. Por tanto, el coste de producción se paga. Ahora, hecho la ley, hecha la trampa, aquí empiezas a hablar a libros abiertos y bueno, ¿qué pasa? Que las dedicaciones de la gente a media jornada pasan a ser del 100%. Entonces, tienen que ponerse un auditor para controlar. Los auditores son gastos generales o gastos indirectos, porque son necesarios para la obra o son necesarios para la garantía. Bueno, entramos en un debate. Por tanto,
¿Por qué salen estas dudas? Porque hay desconfianza. Si tú trabajas en un entorno de confianza, todo esto ya no te lo planteas. Si tú tienes un socio, tú no vas a dudar de que tu socio te va a levantar la camisa. Si tú dudas de tu socio, lo que vas a hacer es a disolver la sociedad lo antes posible. Pero si no, vas a trabajar con él codo a codo y vas a intentar entenderlo, ¿no? Hay un tercer escenario, que este es el que aplican en los países nórdicos, que es que incluso hay una repercusión de unas posibles pérdidas, ¿no? Pero bueno. Y para concluir, cambiamos el escenario. La organización pasa a ser colaborativa. El sistema de trabajo pasa a ser de flujo. Es un trabajo que se llama en inglés el pull en lugar del push. Es decir, trabajamos bajo la cadencia, negociamos las necesidades de los que vienen aguas abajo para garantizar un flujo. Y pasamos de contratos transaccionales a contratos relacionales que permiten el ganar-ganar. Si no, en un contrato transaccional, si yo pierdo, tú ganas, y si yo gano, tú pierdes. En un contrato relacional podemos ganar-ganar. Y sobre todo, la idea no es el coste económico, el beneficio económico, es la aportación de valor, que es lo que os decía al principio. Nuestros clientes no quieren las cosas a menos precio. Bueno, ahora sí, porque están mal educados, los hemos mal educado, ¿no? Pero lo que se pretende es que ellos entiendan, cuando a ti te hacen un encargo, tú te dicen, bueno, pues tenemos 10 millones para hacer esto. Bueno, pues si sale por 10 millones, estará contento. Si le podemos dar más de lo que pide, mejor. Pero no le digamos ya de entrada que le va, no te preocupes que yo te lo daré por 8 millones. No, si vale 8, vale 8. No cuesta, puede costar 8, pero vale 8. O ahí vale 10. ¿Vale? Y este es el concepto fundamental. Si no, todos iríamos de Primark. Y en cambio hay gente que va de Forest y hay gente que va de ¿cómo se llama? En Santa Eulalia, ¿no? Bueno, o de Versace, lo que quieras, ¿vale? Referencias, las que queráis y sobre todo si queréis tenéis aquí mi contacto. La última cosa, comentaros que Lean Construction Barcelona es una propuesta de LITEC con la que establecimos en el 2014, perdón, y en el que podréis encontrar distinta información más allá de los libros que aquí pues, puede haber. Artículos 100.000, lo que queráis. Yo creo es muy interesante este blog, el Lean Construction blog, ¿vale? Este blog para mí es muy interesante. Ahora ya empieza a estar en castellano. Ahí Juan Felipe Pons está haciendo un trabajo de divulgación muy interesante y muy importante en este sentido. Pero podréis encontrar artículos sobre todo porque transmiten el conocimiento a través de casos prácticos, explicaciones prácticas o experiencias prácticas. No es tanta teoría como la que yo os he metido hoy y que espero que haya servido para que os hayáis hecho una imagen de lo que os puede cambiar un poco vuestro trabajo si os enfrentáis a contratos con los que se empiece a hablar que hay que trabajar en línea, ¿vale? Y hasta aquí el rollo. Yo creo que me pasaba un poco del tiempo, pero no pasa bueno. Nada. Víctor, mira, durante tu exposición, cuando estabas explicando todo el sistema IPD, la secuencia, Enric preguntaba que dice, entonces, todos estos procesos previos generan costes y plazos, ¿no? Yo creo que sí, quizás lo explicaste también luego cuando se vio cómo se movía el tema de las siguientes 2 diapositivas, pero si quieres, No, era la pregunta aquí, que nos transmitía Enric. Sí, en este caso, por ejemplo, Finlandia, cuando hace una lista corta a los seleccionados para preparar oferta, se les paga, pero se les paga a costes. Pero eso significa que las ideas que aportas se las quedan, porque han pagado el coste. ¿Vale? Entonces, no te haces rico, pero al menos no te cuesta dinero el proceso. Y el cliente, esta es una de las grandes barreras que hay que vencer para convencer a los clientes que este marco contractual les aporta valor.
porque dicen que de repente tienen que pagar mucho dinero, tienen que pagar mucho para... Bueno, esto también es una de las bases fundamentales del project management, ¿no? Que primero hemos de planificar bien las cosas, hemos de identificar dónde están todos los riesgos, hay que invertir en planificación, porque una hora de project manager te puede ahorrar 50, 100, 150 horas de obra, ¿vale? Por tanto, en este sentido, al principio hay que pagar, claro, es que la gente no trabaja para el aire, si no estamos generando un ámbito de corruptelillas en este sentido. Bueno, yo te hago esto gratis a cambio de que tú me pongas aquí en el pliego que yo soy el mejor y que tú, que luego, y si no me pones estas 3 cláusulas que solo las cumplo yo, no. Tú trabajas esto, aportas esto, pues recibes un pago por esto. No beneficio, sino lo que cuesta, ya está, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que al principio a los clientes hay que pedirles que paguen un poco más de dinero para tener esto. Pero es lo que os decía, es un trato más equitativo con la gente. No se trata de ir esquilmando a la gente. Es que una de las cosas que cuando planteábamos Lean, he planteado Lean a algunas de las administraciones, les dices, oye, por ejemplo, hemos tenido épocas en que a las licitaciones a proyectos había pues 200 equipos. 200 equipos que han dedicado 10 horas cada uno como poco o 20 horas cada uno como poco para preparar la oferta. Por tanto, hemos tirado 4.000 horas de ingeniería, 4.000 horas de servicios. Las hemos tirado a la basura porque solo vamos a aprovechar los 20 del ganador. No podemos establecer un criterio de licitación que pueda aprovecharse de esto. Pues esto es un poco lo que intentan las listas cortas, ¿no? Que haya menos gente, pero que se paguen estas horas. Evitar este despilfarro. Si hay alguna pregunta, también podéis activar el micrófono y participar directamente. Yo quiero aprovechar, Víctor, porque ayer, Sí. bueno, estaba Jordi en Madrid y comentaste que habías participado en alguno de los proyectos del CAT Salud y Sí. os dieron un premio en general a todos los equipos por la innovación en afrontar estas obras, y yo creo que tenemos algún participante por aquí que también ha estado en alguno de estos proyectos, y bueno, ya que te tengo aquí delante y sé que hay alguna otra persona por ahí, pues felicidades, porque fue muy arriesgado implementar esto y bueno, mira, se pudo Que hacer hay... porque era esta situación y vale la pena que haya salido bien, ¿no? Bueno, ha salido bien, depende de quién te lo diga, depende de qué es lo que valores. ¿Es una experiencia positiva? Sí. ¿Todo el mundo repetiría en este tipo de trabajo? Sí. ¿Estamos tensando demasiado la cuerda? También. Cada vez, ahora parece que ya es normal hacer un hospital de 5.000 metros cuadrados en 40 semanas. Bueno, se dieron unas circunstancias determinadas que eran un escenario COVID, que todo el mundo entendió que era una situación de emergencia y era normal trabajar de esta manera. Lo que ahora hay que aquilatar, si en lugar de 30 semanas, pues son 55. Pero en este último concurso que se ha salido, pues ya estábamos hablando de hacer un edificio de, me parece que son unos 30.000 metros cuadrados y que hay que hacerlo en 40 semanas. Bueno, pues no sé, nos estamos yendo al otro extremo. Antes estábamos contentos que un hospital se hiciese en 3 años y ahora hay que hacerlo en 6 meses, ¿no? Pues bueno. Esta semana pasada estuve en el Chile, péndulo. ¿no? Sí, esta semana pasada estuve en Chile explicándoles estos proyectos, ¿no? Y claro, cuando ellos presentaban decían, bueno, es que en Chile un hospital tarda de media 13 años en hacerse. Claro, cuando yo voy y les digo, un hospital de 5.000 metros cuadrados lo hemos hecho en 24 semanas, digo, ¿cómo puede ser esto? No nos encaja, ¿no? Pero bueno, son situaciones extraordinarias. Sí que es verdad que hay que agradecer al Servei Català de la Salud que haya tenido esta valentía de afrontar este reto y que lo esté manteniendo. Ahora hay que ver si lo podemos ajustar un poco más. ¿Vale? Víctor, Sí. yo quería ahondar un poco en la pregunta que había planteado antes.
Sí. A mí lo que me parece el mayor reto de todo esto es realmente conseguir introducir... Perdona, ¿quién eres? Enrique Vijande. Enrique Vijande. Sí. Vale, vale. Hola, perdona, ¿eh? No, no, Bueno, yo soy Project Manager y sí. trabajo como tal de vez en cuando me dejan. Sí. Y incluso ahora mismo estoy llevando una obra como Project Manager en que estamos utilizando un poco la metodología Lean en cuanto a la planificación de la obra con una constructora que sabe, bueno, que tiene experiencia y que tal, ¿no? Sí. Entonces, hemos conseguido un entorno bastante colaborativo. Básicamente en eso que decías de confianza de socios. Yo siempre explico a mis clientes que cuando contratas a un contratista deja de ser un proveedor y pasa a ser tu socio. Lo tratas como un proveedor, ¿no? Certificas, facturas, en fin, pero yo les digo, míratelo como un socio, porque como este te falle vas a tener un problema. Y en este sentido, pues consigo buenas sinergias y consigo colaboración, con un objetivo común compartido con la dirección facultativa, con los técnicos. Pero claro, no he conseguido introducir a estos agentes al principio. Y entonces, por eso hacía esa pregunta, porque muchas veces lo que hacemos con este cliente con el que trabajo es que se nos ocurre una idea, un posible proyecto, y yo hago esa lista. Escojo 2 o 3 diseñadores, les digo, plantead una idea, no queméis muchos cartuchos porque uno se lo va a llevar y los otros 2 se van a quedar fuera. Ya. Está, a riesgo. Ya. Pero todo el mundo tiene ánimo de participar, ¿no? Y en pequeña escala, pues es un riesgo que puedes asumir. Pero claro, bueno, pero otra manera es decir, oye, mira, propone ideas y te voy a pagar esto. Claro, sí, sí. Y entonces, bueno, pues él sabe que al menos los costes se los van a compensar. Y tú vas a tener ideas que las puedas usar. Exactamente. Sí, sí, esto sí, es fácil de implementar, ¿no? Digamos, es conseguir que el cliente suelte la gallina y ya está. Pero conseguir atraer a más personas o más roles, ¿no? En este equipo, el contratista, por así decirlo, o ingenierías o otros asesores, en fin, hacerlo como has explicado en ese gráfico que tenías las 2 filas de barras, ¿no? Un poco más, no, para adelante, sí. Claro, yo creo que diría yo que todo lo que hablas de Lean, a mí me parece que empieza por aquí. Sí. Si consigues esto, el resto viene solo porque caja en la rueda, ¿no? Y entonces intentar hacer otras cosas o intentar programar una obra al final, todos estos proyectos, como son largos, en nuestro sector los proyectos son largos, al final acabas con una fecha final de obra que es la que acaba marcando un poco todo lo demás, ¿no? Sí, no sé si... la verdad es que esto lo que te permite es que, por ejemplo, no tengas que hacer presupuestos contradictorios. Es decir, no tienes el presupuesto del proyectista y la oferta del contratista, sino que tienes un único presupuesto hecho por las 2 partes. Entonces ya no hay discusión. Si nos hemos dejado una medición, nos la hemos dejado los 2. Si hemos medido con un criterio, lo hemos interpretado los 2. Por tanto, no hay discusión en este sentido. Y eso no sabes la de discusiones que te ahorras. ¿Vale? Mira, Nicola... Son pequeños detalles, sí. Tenemos un comentario también de Nicola. Dice, también se puede acotar el alcance de este concurso, supongo que relacionado con lo que estaba comentando Enrique, en petit comité. A veces es suficiente un DIN A3 que todo el mundo puede estar dispuesto a hacer. O sea, Sí. Exacto, sí. Poner límite a lo que yo lo acoto de una manera de este tipo. O sea, no necesariamente un DIN A3, pero sí, algo gráfico, algo comprensible para que el cliente lo pueda entender y un poco de previsión de costes para que el cliente también... Lo más importante no es que el cliente solo lo pueda comprender, es que también tú puedas transmitir a lo que te estás comprometiendo tú. Claro. ¿Vale? Porque es muy fácil que tú te engañes y entres en el documento comercial. Es que esto es lo que quiere el cliente, esto es lo que quiere oír el cliente. No, es lo que yo voy a hacer para el cliente. Bueno, pero lo que me encuentro es que a veces ocurre que se queda en el cajón precisamente porque por algún motivo se hace inviable. Que es inviable hoy y vuelve a ser viable de aquí 5 años. Muchos de los casos, y esto es una de las discusiones que hemos tenido
Al final de los distintos contratos que hemos participado, siempre se hace como unas lecciones aprendidas, ¿no? Y una sesión de lecciones aprendidas, ¿no? Y una de las cosas que es en este tipo de contratos, lo que no puede pasar es que al principio del proyecto se han de definir unas líneas rojas. Estos son los criterios básicos y que estos son irrenunciables. Esto nos puede llevar a que, según el cliente, el porcentaje del presupuesto que representan estas líneas rojas pueda ser o un 30 o un 80%. ¿Vale? Si estamos en el 80%, apaga y vámonos, no vamos a poder trabajar bien. Por lo tanto, hay que entender que hay cosas que son irrenunciables, ¿vale? Pero hay que acotarlas. Hay cosas que son negociables, ¿vale? Y hay cosas que son, digamos, el ámbito donde puedes reconducir tú el proyecto desde un acuerdo entre las tres partes, ¿no? Y ahí es donde establecer esta estructura al inicio del proyecto es lo que cuesta. Y por eso os decía antes que cuando tú defines al principio los objetivos, no solo tienes que definir los objetivos, tienes que definir por qué son importantes y cómo los vas a medir para poderles aplicar unos indicadores a lo largo de todo el proceso. Yo cuando he ido a Estados Unidos a ver algunas de estas obras, te encuentras que en las paredes del despacho de obra están todos estos objetivos con unos indicadores de seguimiento que incluso te ponen, tú puedes ir ahí y ver el beneficio de la obra. Lo ponen, lo explicitan. ¿Vale? Y entonces significa que esto también establecéis alguna especie de reglas de juego o claro, marco, ¿no? Claro, claro. El acuerdo IPD es esto. Drucker, ¿no? Peter Drucker, padre de todo esto que nosotros creemos que estamos haciendo tan bien, ¿no? Decía, dime cómo me vas a tratar porque yo te diré cómo voy a actuar. Claro. Por tanto, si tú me das palos, pues yo intentaré que no me hagan daño. Claro, esto es lo que yo intento hacer cuando gestiono proyectos, se trata amistoso, ¿no? Y de buscar esa confianza en la cual a veces te juegas el cuello, porque... Un trato empático, sobre todo, como dicen, ¿no? No caer en la simpatía que nos hace perder el espíritu crítico y entonces nos parece todo bien, ¿no? Quedarnos en la empatía, no nos tenemos que hacer amigos de los clientes, simplemente hemos de alinear objetivos y trabajar conjuntamente y no caer en esta camaradería malentendida, ¿no? Estas son opiniones muy personales, ¿eh? Yo ya me he liberado un poquito aquí, ¿no? Como sabe Jordi, ¿no? Los que peinamos canas sí, por eso decía que tenemos la oportunidad de saltarnos muchas normas de estas de... ¿Y este marco IPD se puede encontrar en algún sitio a modo sí, de...? os pasaré a través de la asociación, os pasaré el enlace. Ahora lo podría buscar, pero es sencillo, ¿eh? Si pones contrato... No te preocupes, nos lo pasas y yo a todos los que se han inscrito les pasaremos la información y luego también el vídeo, o sea, la información que haya de enlaces y bibliografía, vale. Incluso en el ITEC, sí, si entráis en ITEC, en el apartado del link, hay algunos webinars grabados y hay uno de ellos que es de Pedro Júdez, en el que explica con más detalle todo el contrato Leonardo, pone referencias y, bueno, también os puedo pasar este enlace. Bueno, es que yo creo que aquí somos más de hacer las cosas un poco, no con tan explícitamente explicadas como en Estados Unidos, como tú explicabas ahora, ¿no? Somos más de hacerlo por camaradería, pero hay que poner un mínimo, ¿no? Pero es que la confianza... Hay que poner un poco de transparencia, porque si no... Exacto, la confianza se basa en la transparencia. Ser transparente no quiere decir enseñar los calzoncillos que llevas, ¿eh? Exacto. No, hay que acordar en que se es transparente, punto. Pero serlo, entonces. De todas formas, no, yo quería insistir en que todos estos procesos que vienen de ser procesos colaborativos o procesos de generación de valor, atenta a la línea de flotación del vicio principal, los de la corruptela principal de nuestra industria de la construcción, que es el precio contradictorio, ¿no? Todo está enfocado a tener o menos precios contradictorios, la propiedad dice no, yo quiero pagar menos, o más precios contradictorios, con lo cual es una falsificación desde este punto de vista
de lo que sería el sentido común aplicado en un modelo industrial, ¿no? Entonces, nos queda recorrido, pero hay que hacerlo. Yo creo que vosotros tenéis una visión muy de obra pública, porque yo sobre todo para el privado y el precio contradictorio, no sé, bueno, existe obviamente, ¿no? Pero que son cosas nuevas que salen, entonces si salen nuevas hay que valorarlas. No, pero Enrique, una cosa sí que está clara, que a ti cuando te contratan lo primero que te dicen es que te vamos a aplicar la regla de las 3 vueltas. Es decir, te aprieto el precio, luego me das un precio y es que hay algo, tú todavía me puedes sacar un poco más de jugo y cuando ya te han sacado todo el jugo dicen, bueno, y ahora mira, es la tercera vuelta, ¿no? Y esto es lo que aplicamos normalmente. Por tanto, si a mí me has apretado tanto al principio, estoy en tanta presión que en el momento en que haya un resquicio va a salir todo. Y por eso el precio contradictorio es una defensa contra una contratación a la baja. Y ahí hay una frase muy clara. Los americanos tienen unos contratos que dicen lo que hay que hacer. Y punto. Los latinos tenemos contratos que dicen lo que hay que hacer cuando la gente no hace lo que tenía que hacer. Y siempre nos dejamos alguna cosa. Y por tanto siempre encontramos, ¿no? Cuando tú hablas con un contratista como project manager, no te decían, a mí me han dicho siempre, bueno, es que en la cláusula 23 no incluye el no sé qué, los tornillos de las ventanas y claro, aquí hay que pagar los tornillos aparte. O, bueno, dice, hombre, no te pases porque, bueno, sí, pero es que no me das otra alternativa, ¿no? Ya. Yo procuro gestionar para no llegar ahí. Porque eso, cuando te has movido un poco por diferentes roles, ya sabes dónde va. Bueno, pero el problema es si no tenemos unas normas de juego, un contrato que permita esto. Sí. Los contratos actuales es como aquello que la broma, ¿no? No es que fomenten la colaboración, es que en muchos casos la impiden. Sí, sí. Hay muchos clientes que les gusta el contrato a precio cerrado. Y yo siempre pero explico esto no es tan malo, un precio cerrado. Si te dan margen de maniobra. Exacto. Si tú tienes un 30% de líneas rojas, pues tienes un 70% para gestionar. Entonces puedes dar un resultado. Pero si el 80% son líneas rojas, pues con un 20% no puedes gestionar nada, ¿no? Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias. De nada. En el chat no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna última pregunta. No, yo le quería preguntar a Víctor si a partir de febrero o marzo estará disponible para hacernos una cápsula de este curso que va a desarrollar en el IPE aquí en 35 minutos. No, bueno, yo es la carta a los Reyes. Sí, yo os puedo enseñar el contenido de las Planner en 30 minutos y si os interesa, pues apuntaros al curso, ¿vale? Que ya nos va bien, ¿vale? Sí, a ver, lo del tema del Lean yo lo tengo en mis pendientes, que cada semestre voy diciendo, este semestre lo hago algo, este semestre me empiezo a formar, o sea, es de mis pendientes el tema del Lean. También hay un curso sobre IPD, que bueno, pues como nos está costando mucho que los promotores entiendan que puede ser beneficioso, pues bueno, sobre todo en vivienda es muy difícil porque los promotores van a vender, ya está. Si tienes un promotor que va a hacer alquiler, ya puede estar más interesado, porque el tema del ciclo de vida le interesa, por tanto le interesa más todo el aspecto de la gestión inicial más ajustada. Si es un promotor especulativo, es mínimo coste y ya está. Pero incluso esto... Sí. De todas maneras, como apunte, ¿no? Porque antes Mariti ha hecho una referencia al acto que se hizo desde la IDIP ayer en Madrid, que la verdad es que fue bastante bien, es decir, fue bastante bien, con mucha participación y habían cosas que salieron como bastante interesantes, ¿no? Incluso a partir de los 2 casos de éxito que se plantearon por agentes de allí, de lo que se ha hecho aquí, una era lo del Instituto Catalán de la Salud, esto que lo que te has referido, y sobre todo a
a la creciente implementación de procesos Lean, al menos en la parte teórica de los concursos que van saliendo, y por otro lado el caso de la remodelación del centro comercial de Glorias, ¿no? Sí. Que de ser un problema pues ha pasado a ser una oportunidad desde el punto de vista comercial, incluso la ciudad y tal. Entonces salió otro aspecto que yo creo que es importante que lo pudierais estudiar también vosotros, ¿no? Que es que en algunas ciudades de España fundamentalmente se encuentra que hay un exceso de metros cuadrados de superficies comerciales que están además cerradas. Entonces se están planteando unas reflexiones importantes con entornos colaborativos de qué hacer con estos metros cuadrados. No tan solo el uso, que si ponemos una residencia, que si ponemos un hospital, que si ponemos, yo qué sé, un centro recreativo, gimnasio, no sé qué. Estamos hablando de cientos de miles de metros cuadrados, cientos de miles de metros cuadrados de antiguo uso comercial que en estos momentos está vacío, cerrado o a punto de cerrar. Entonces, a partir de ahí posiblemente esto sería un buen nicho para plantear estos entornos colaborativos, porque fundamentalmente lo que hay que buscar es reflexión y que todos los agentes pues queden satisfechos al final del producto final, ¿no? Porque si no, nadie va a invertir. En fin, no sé, que oportunidades hay muchas, ¿no? ¿No? Lo que decía el ingeniero japonés Taiichi Ohno, estos son retos. Sí, claro. Los problemas siempre son retos. El gran problema es no tener problemas. Muy bien. Pues, bueno. Es una buena frase para acabar. Bueno, pues Víctor, muchísimas gracias por tu generosidad, por estar todo este rato aquí con nosotros. Muchas gracias a todos los que han participado. Y bueno, en breve cuando suba el vídeo al canal de YouTube ya os pasaremos el enlace a todos para que las cosas estas tan interesantes que nos han ido diciendo pues las podamos ir mirando con calma. Y buenas tardes, buenas noches. Y aprovecho para felicitaros las fiestas y el año, que nos traiga más tranquilidad y más... Que ya están aquí al lado. Más tranquilidad, sí, vale. Buen deseo. Muy bien. Igualmente, gràcies a vosaltres. Adeu. Felices fiestas para todos.